tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Y bueno, como cada semana, sean bienvenidos una vez más al Consultorio Fiscal en la sección que llevamos de Hospital para Pymes. En esta ocasión, pues vamos a platicar de un tema que es muy actual, que sin duda es muy relevante y que obviamente tiene todo que ver con lo que está sucediendo. Sabemos que existe un tanto de, pues, ¿por qué no llamarlo? Inconsistencias, incertidumbres y a veces decisiones que tendrán que tomar los empleadores. ¿Por qué? Pues porque el efecto económico se ha sido de afectación para todos y es ahí en donde surge la necesidad de realizar un cabo las acciones que corresponderían en materia laboral, por lo que pues implica este momento de pandemia. Para ello nosotros pues vamos a tener el agrado de poder compartir muchas ideas, muchos comentarios y desde luego todo lo que viene alrededor del tema con un especialista, quien es un gran amigo, ya nos ha acompañado anteriormente, y él es el maestro Hipólito Romero Reséndez. Lo presento rápidamente. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Latinoamericana, cuenta con estudios de posgrado con la especialidad de Derecho del Trabajo por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. Es maestro de Administración Pública con mención honorífica por el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP. Tiene diversas actividades profesionales. Es consultor en políticas públicas con los temas de ética pública, Sistema Nacional Anticorrupción, auditoría gubernamental, entre muchos otros más. Es asesor en materia de compliance y responsabilidad social de las empresas. Y asimismo, pues se dedica al litigio estratégico en la materia laboral, administrativo y disciplinario. Es agente capacitador externo con registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También es catedrático de diversas instituciones, como el Instituto Nacional de Administración Pública, la Universidad de Anáhuac, México Norte, el Instituto de Administración Pública de Tabasco, entre muchas otras más. Y dentro de sus cargos, bueno, pues ha desempeñado una trayectoria muy, muy destacada como titular de la División de Gobierno de Marcín de Yata, también titular del área de quejas, denuncias e investigaciones de la Unidad de Responsabilidades en la Comisión Federal de Electricidad y sus 9 empresas productivas subsidiarias, titular del órgano interno de control en servicios educativos integrados del Estado de México. Y bueno, me podría llevar toda la mañana, solo debo señalar que es un excelente profesionista. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, doctor, amigo. Muy buenos días a todos. Aquí listos para compartir con ustedes este inicio de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y a todos los que nos ven, recuerden que esto es totalmente enriquecido gracias a todas sus aportaciones, así que cualquier duda que tengan, cualquier comentario y cualquier chisme también aquí lo platicamos, no se preocupen. Recuerden nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, si es lo lógico es que nos estén viendo por ahí, FCA UNAM Oficial. Y entonces, pues basta con que nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas, y con gusto estaremos atentos para atenderlas. Y bueno, pues comenzando un poco y entonces con el tema, maestro, me queda muy claro que con esta, pues es toda una historia que podríamos resumir varias veces y nos llevaría al mismo tiempo, y yo creo que las mismas lágrimas a muchos para poderla contar. Empezamos un buen día en marzo, conociendo que ya había una emergencia sanitaria por ahí del día 30. Posteriormente se hace la división de actividades esenciales, las no esenciales. Pareciera que las no esenciales, pues obvio son la mayoría, empiezan a sufrir. Y bueno, se hace la reapertura, que sé que hay un semáforo. Por ahí nos dicen que el semáforo está medio guachicoleado porque México está subiendo de ser el séptimo a ser el sexto y ahora es el cuarto. Y ahí sí nos destacamos, ¿no? Ahí sí ya vamos a llegar casi al primer lugar. Bueno, no creo que rebasemos a los Estados Unidos. Y sin embargo, el semáforo baja de rojo a naranja. Me queda claro que también la necesidad económica pues implicaba un poco de respiro para poder estar atentos. Pero bueno, hay muchas, muchas incertidumbres. A la gente se le está mandando a descansar, a algunas se le está reduciendo el salario, están existiendo infinidad de despidos y bueno, todo esto dentro de un contexto en el cual no había junta de conciliación que próximamente también pues ya está arrancando actividades. Pero bueno, no seas mal. Cuéntanos un poquito de todo esto, qué es lo que está pasando en el país. Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad de poder tratar este tema que desafortunadamente nos deja con muchísimas más preguntas a los que no estamos dentro de la actividad gubernamental activa. Y desafortunadamente, como bien lo menciona, muchas veces estamos ponderando
la necesidad de subsistir contra la necesidad de cuidar nuestra salud. Esa es una realidad que estamos viviendo. El mundo del derecho del trabajo, como bien lo señalas, doctor, tiene la gran problemática de fuente de trabajo y en consecuencia a los factores de la producción que intervienen en ella, como los patrones y trabajadores, con relación a las necesidades inmediatas que se le imponen gubernamentalmente por parte de tener una declaración de emergencia con posteriormente un acuerdo para establecer lineamientos técnicos para la reapertura de actividades económicas. Y desafortunadamente el mundo del trabajo no para. Tenemos entendido que ya el sindicato, de Volkswagen de México acaba de emplazar a huelga en Puebla a esta empresa, donde están requiriendo una revisión salarial de aproximadamente el 12.5%, en un escenario donde la planta, considerada como actividad esencial, pues prácticamente ha visto disminuido tanto el mercado interno como el mercado externo en aproximadamente el 50%. Y en ese sentido, pues lo que debemos considerar es que la política que debe considerarse para tener esta posible balance o equilibrio entre los factores de la producción es precisamente llegar a esos acuerdos que necesariamente han pasado por la parte de analizar los impactos en salud, en economía, en trabajo y previsión social, así como parte del seguro social, con relación a estos lineamientos técnicos para la reapertura de actividades económicas, donde se establece una serie de pasos dependiendo de los colores de un semáforo, en principio, para poder tener una nueva normalidad. Esa es la idea, buscar esa conciliación entre factores para lograr esta nueva normalidad. Ok, digo, me queda claro que el virus, pues como tal, ya existe y será difícil que deje de existir, que es muy diferente a que pueda ser atendido. Por ejemplo, hay gripa, igual que existe el sarampión, pero bueno, el chiste no es que exista, sino que pueda ser atendido y en tanto se encuentre una cura, pues las actividades no pueden detenerse. Me da, pues obvio, la impresión de que a nivel mundial incluso ha sido un tanto la idea que se ha seguido, en tanto que pues se sigue trabajando, o mejor dicho, se retoman líneas de trabajo, porque la economía pues de otra manera puede colapsar aún más. Sin embargo, el ramo laboral en México me parece que ha sido un fortunado, porque empezamos una nueva administración con una división en donde el salario mínimo estaba al doble en la zona norte y a la par pues estaba normal, ¿no? En la demás zona del país, zona centro, por ejemplo. Y ahora pues tenemos que con todo, encima de todo eso, pues generamos una nueva dinámica que además rezaga la economía. Por ahí se dice, bueno, no se dice, la ley federal del trabajo establece que las partes se obligan a lo expresamente pactado, es decir, pues creo que es el artículo 31, y hay otros artículos que señalan que tampoco es posible renunciar a lo que ya se haya ganado. Pero para estas condiciones en las que quizás avanzar económicamente no sea fácil, el patrón no está cómodamente para sustentar todos los gastos, eh, ¿qué soluciones se pueden esperar? Porque pues tampoco existen juntas que pudieran, como llamarlo, legitimar al 100%, porque pues, han estado intermitentes también en funciones. ¿Es posible que todo este cúmulo de acuerdos que se hayan tenido de forma inicial sean susceptibles de cambio, ese que ya estaba firmado? Y a lo mejor aquí me meto un poco más detallado. Quizás en relaciones individuales es más fácil porque pues es el uno a uno, como que pudiera existir un tanto de más entendimiento, pero en las relaciones sindicales se pudiese llevar, sé que abro la abanico a dos posibilidades. Una revisión contractual sindical pues generalmente se da 1 o 2 años, ¿no? Dependiendo cómo se esté acordando. Aquí, ¿cómo se tendría que considerar todo esto? Bueno, resulta exactamente al contrario de lo que se está planteando. La parte individual es mucho más delicada
plantear la posibilidad de una renegociación con relación a los derechos adquiridos de los trabajadores. Sin embargo, por lo que hace a la parte sindical o la parte colectiva propiamente dicho, ahí tenemos la situación de la figura de los conflictos colectivos de naturaleza económica, en los cuales existe la posibilidad a nivel colectivo de que ante una necesidad por parte del patrón de mantener la fuente de trabajo, se pudiese buscar, en la medida en que no haya renuncia de derechos por parte de los trabajadores, la posibilidad de establecer, reducir condiciones de trabajo que eventualmente pudiesen afectar en un principio económicamente a los trabajadores, pero serían sujetos a un periodo determinado con la finalidad de la subsistencia de la fuente de trabajo. Entonces, aquí en este caso, lo que debemos considerar, sobre todo desde la parte de patronal, debemos considerar que los derechos de los trabajadores en principio son irrenunciables. Y dentro de estos principios irrenunciables, lo que debemos considerar, obviamente, sería la parte de lo que sería un trabajo digno al que tienen derecho todos los trabajadores. En este caso, parte de lo que sería un trabajo digno, que contiene derechos irrenunciables, ya está contemplado por el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, implica estos factores que son el respeto pleno a la dignidad humana del trabajador, es decir, el trabajo no es una mercancía con la cual se pueda regatear. El trabajo es realizado por una persona, siempre vamos a hablar de relaciones de trabajo, donde la figura del trabajador siempre será una persona. En el caso de los patrones, podemos hablar de una persona jurídico-colectiva o una persona moral, pero siempre va a implicar la existencia de una persona que tiene un cúmulo de derechos humanos irrenunciables y los cuales deben ser respetados. Pero otro de los puntos específicos del trabajo digno o trabajo decente es contar con un salario remunerador. Entonces, dentro de esta parte es donde podría darse de manera colectiva la posibilidad de una negociación a través de la figura que les acabo de comentar, conflicto colectivo de naturaleza económica, donde se someta a consideración de la autoridad laboral la posibilidad de reducir ciertas condiciones de trabajo, siempre y cuando se respete el trabajo digno, con la finalidad de subsistir a la fuente de trabajo y una vez pasado este periodo de contingencia, poder, en este caso ya, poder retomar las condiciones que lo permitan la propia contingencia económica. Ok, entonces podríamos dejar atrás, y bueno, de hecho creo que siempre debimos dejar atrás esas ideas que en algún momento se virtieron respecto de lo que implicaría asimilar la emergencia sanitaria con la contingencia sanitaria y la indebida decisión de pagar un salario mínimo por un mes como una mera indemnización, pero sí es susceptible que se pueda dar una reducción en los salarios. En principio, sí podría darse una situación en la que fuera por notoriamente incosteable una situación, pero tendría que garantizarse de cualquier manera la posibilidad de que esto afecte en la menor medida a los trabajadores y obviamente la figura está considerada dentro de un derecho colectivo. Es decir, no es motu propio, es tener que acreditar la parte patronal, y esta es la parte complicada, ante la autoridad laboral, que es notoriamente difícil mantener las condiciones de mercado. Un ejemplo, para que nos quede claro. La situación de los sindicatos en materia de aviación no solamente corresponde, por ejemplo, a pilotos, sobrecargos, personal en tierra, mecánicos y demás. Algunas empresas mexicanas de aviación en su momento mencionaba que tenía una problemática de que tenía 4 sindicatos diferentes y las condiciones de los mismos siempre eran crecientes. Entonces se establecían en algún momento dado la posibilidad de ciertas prestaciones que en un momento dado se convirtieron muy gravosas para las empresas. Ejemplo, si se establecía, por ejemplo, la posibilidad de que el personal de pilotos sobrecargos tuviese acceso en su tiempo de descanso, en traslado,
a un hotel 4 estrellas. Por negociación colectiva se logró inclusive que fueran 5 estrellas, con alimentos incluidos, con tintorería. Entonces, al momento de que pasan por una situación complicada, estas aerolíneas, necesariamente tuvieron que acudir a la autoridad laboral para demostrar que esas condiciones laborales no podían mantenerse en un contexto de contingencia económica. Entonces, tuvieron que hacer ajustes previa acreditación de los datos correspondientes ante la autoridad para disminuir estas condiciones de trabajo. En este caso, podríamos considerar que eventualmente, si consideramos que en términos del 84 de la Ley Federal del Trabajo, el salario se integra por cualquier cantidad de dinero que se le dé al trabajador con motivo de su trabajo, muy probablemente podríamos considerar que tal vez pudiese existir alguna reducción. Quiero pensar en el caso de los comisionistas, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, podría darse una situación de facto, pero que de cualquier manera, a nivel colectivo, debería considerarse por parte de la autoridad laboral. Es decir, cualquier cambio que se quiera dar es posible, y creo que aquí viene el punto delicado, pero no puede ser, como dicen, sacado de la manga, sino que tiene que estar debidamente sustentado, justificado, mejor dicho, para que se pueda proceder a ese cambio de condiciones. Quiero entender que si no se tuvieran ese tipo de, pues, de sus justificaciones y si no se pudiera tener algún referente para ello, pues quizás difícilmente pudiese ser concebido. Vamos a pensar más allá de entre trabajadores y patrones, me refiero más a las autoridades, ¿no? Que a su vez están, como que son dos rubros los que hay que pensar. Primero el de trabajadores, que ellos lo pueden entender, también la necesidad del trabajo, pues los llevará a aceptar eventualmente, pero no para ahí, sino como patrón, entonces debemos pensar también en lo que sería el justificarlo ante una autoridad de tipo laboral o de seguridad social, quiero entenderlo así, ¿no? Uh-huh. ¿Sería conveniente que uno de estos acuerdos, o es recomendable que se lleven ante junta, ante notario, o cómo formalizar ese tipo de acuerdos? Ok, esta justificación que comenta el doctor solamente se puede considerar dentro de la parte de derecho colectivo, pero, ojo, aquí hay que considerar, eventualmente, si no hubiese un acuerdo por parte del sindicato con el patrón en ese sentido, automáticamente podría el sindicato intentar un procedimiento de huelga, con lo cual suspendería el procedimiento colectivo de naturaleza económica, porque se tendría que dar resolución a la parte, primero, de los derechos de colectivos alegados por el sindicato de trabajadores, que en este caso sería la reducción de salario, eventualmente. Entonces, aquí tenemos un problema donde la propia legislación laboral nos da la posibilidad, pero también tenemos, vamos, el veneno y el antídoto. Entonces, aquí la situación concreta es que no es válida la renuncia de derechos de ningún tipo y la única posibilidad considerada es que se tramite este procedimiento ante la Junta, que ella verifique que estas condiciones que se alegan para una situación de esta naturaleza se cumplen y una vez establecido de esta manera, llegar a un convenio con el sindicato. Esa es la única manera en la que se tiene contemplado. Ahora, eso es a lo que se llega por parte de la ley. Lo ideal es seguir el mandato de la ley en ese sentido, pero como bien lo menciona, la carga de trabajo que durante este periodo de contingencia se presentó en las juntas de conciliación todavía, porque aparte estamos en la situación de que tenemos una reforma laboral de 2019 donde hay una transición de las juntas de conciliación y arbitraje a los tribunales laborales, pues tenemos la situación en concreto de que muy probablemente esta solicitud que muy válidamente puede hacer un patrón de que es notoriamente incosteable mantener la situación de trabajo, va a verse, vamos, afectado por esta parte burocrática. O sea, no sería en principio válido llegar a un convenio sobre esta situación, sobre estas condiciones, sin la autorización o sanción de la autoridad laboral.
Ok, entonces conviene o debe llevarse ahí para legitimarse, para que no sea algo Exactamente. así como que en privado, o que sea, No, que no no, quede de salida. precisamente considerando este debido respeto a la dignidad del trabajador y considerando que el propio trabajo que él desarrolla, pues no es una mercancía, que es el mercado sujeto a regateo. Y lo entiendo. Vemos la parte donde no hay ventas, donde muy probablemente a pesar de ser una actividad esencial, estoy siendo afectado por todos los factores externos que hay alrededor. El simple establecimiento de protocolos para poder laborar, se lo marco a un restaurante. Un restaurante tiene que establecer protocolos específicos, debe considerarse que eventualmente serán verificados por autoridades sanitarias, por el IMSS y demás, y tengo que gastar en separaciones, en gel, en protecciones, y aquí viene lo delicado, y el miedo de mucha gente para esa nueva normalidad. Es decir, voy a invertir y la gente no va a venir. Tengo un grave problema en ese sentido. Yo creo que sí estoy muy tentado de decir, pues esto no me alcanza ni para mantenerme a mí como patrón, menos a los trabajadores. Muy probablemente tenga hasta que cerrar porque me conviene. Y Esa es claro, la que es lo que sensación real. mucha gente está dando. A ver, me pongo a pensar un poquito en una situación que también yo creo que todo el mundo pudiera vivirlo, si no es que es la mayoría del país. Sucede, como es común, que los socios de, pues, de una empresa, de una negociación, tienden a llevar a veces, o no a veces siempre, un nivel de vida del cual les es difícil renunciar con posterioridad. Les es difícil renunciar por varios motivos, por compromisos que adquieren o porque simplemente el gusto pues no les da. ¿Cuántas veces a la familia los empresarios les acostumbran a un nivel de vida? Y en épocas carentes, como pudiera ser esta una de ellas, pues difícilmente renuncian a los gustos, a los lujos, etcétera. Entonces, al punto que voy es que empieza a incidir en que en la necesidad, los primeros trasquilados, perdón por decirlo burdamente así, pues son los trabajadores. Todo resultado de una mala administración, pues evidentemente, aunque haya directivos, o aunque haya el contador, o aunque haya lo que sea el encargado, pues siempre tendrán que adherirse a las decisiones del jefe, que es un tanto más común, pues como es nuestro programa para las pymes, ¿no? Quizás un corporativo se controla a sí mismo, pero las pymes pues tienen un tanto más de decisión, más aún si es de tipo familiar. Para cuando decimos que se llega a un acuerdo con los trabajadores, justo o injusto, los agarraron a ellos necesitados, o como le llamamos ahorcados, eso ya no importa ahorita. El hecho de justificarlo, de tener, como es debido, que, vamos, formalizarlo ante una junta de conciliación, ¿qué tanto a futuro esta mala administración y lo que implica ese acuerdo con base en una mala administración pudiera ser, me pongo a pensar al estilo del Código Federal de Procedimientos Civiles, una manifestación ante autoridad que empieza a formar una prueba en contra de ellos, por si a futuro esto desemboca en una situación más grave? Es decir, el empresario, consciente de que quizás no quiera renunciar a ciertos rubros, ¿qué tanto debe cuidarse al momento de firmar este acuerdo o llevar este acuerdo a legitimación o formalización? Bueno, en este caso, pues debemos considerar que si bien la posibilidad de este conflicto está debidamente legitimada ante la propia autoridad, pues no debemos dejar de considerar que en estos momentos la Junta es un facilitador en este sentido y eventualmente podría darse la situación de que eh, a través de una negociación colectiva o con la mayoría de los trabajadores, porque así lo puede considerar la propia autoridad, pudiese llegarse a un acuerdo en este sentido, muy probablemente tendría que ser sancionado ante la propia autoridad laboral, la cual tendría que verificar, entre otras cosas, que no hay renuncia de derechos. Entonces, en este caso, tendríamos que considerar que, desde mi punto de vista, y es bueno, para el caso de la terminación de la relación de trabajo, si bien si existe la posibilidad del acuerdo entre las partes sin que sea sancionado por parte de la autoridad, yo firmo mi renuncia, me dan mi finiquito y se acabó, pues también la autoridad tiene establecido un procedimiento para sancionar estos convenios ante la propia Junta de Conciliación y Arbitraje, en términos del 33, la propia ley,
para darme entonces un expediente, el cual fue tramitado ante la propia autoridad, donde fue revisado por la misma, tiene la fe de un secretario de acuerdos, donde existe esta sanción correspondiente. Yo podría sugerir en este caso que, a pesar de que hubiese cargas de trabajo, si se llega a esta posibilidad, se busque esta sanción de la autoridad laboral. Esa sería mi recomendación. No hacerlo, si bien existe esa posibilidad, el problema puede ser que se estaría gestando muy probablemente una situación de riesgo por más buena voluntad que se dé. Entonces, yo sí recomendaría en este caso que todo acuerdo sea sancionado por la autoridad laboral. Ok, esto, bueno, pues obviamente estaríamos y estamos tocando el punto de las condiciones laborales, es decir, salario, todo lo que implica aguinaldo y todo. Pero me pongo a pensar en otro rubro, que por más que le he buscado en la ley laboral, no lo he encontrado, como que este tuvo más esencia por el beneficio fiscal, digo, infortunadamente, y me refiero a la previsión social. La previsión social que pues implica todos aquellos rubros que no están propiamente establecidos por ley en la lógica de que no son obligados, sino que son consensuales. Y bueno, que a veces se les da a los trabajadores algunos beneficios, ya sea directos o de forma indirecta, ayudas educacionales, que a veces se confunde también con las obligaciones patronales del 132 de la ley laboral. Pero todo este tipo de previsión social, la gente pues se realiza siempre una pregunta. La lógica me lleva a pensar que la previsión social surge del resultado del ejercicio social, de tal manera que yo no podría dar más de lo que tengo y desde luego descontando pues, lo que es el fondo de reserva y lo que conocemos en la ley mercantil. Pero la gente, insisto, cuando le ha visto el beneficio de tipo fiscal, pues se ha volado toda esa lógica de tipo corporativa y entonces se empieza a dar que un montón de beneficios y que les da hasta alimentos y que cómo comen y bueno, pues total infinidad de cosas que se inventan con la necesidad solamente el pretexto de hacerlos deducibles. Y bueno, ahí empieza entonces a hacerse una mezcla. Prestaciones que son reales y prestaciones que son ficticias. Bueno, vamos a las que fueran reales. No, como tal, no existe, no, al menos yo no los he visto quizás siempre que estén en contrato, por aquello de lo que dice el artículo 31 de la ley laboral, que todo el mundo se obliga. Gente que recibe, por ejemplo, un seguro de vida o un seguro de gastos médicos, pues una previsión social, que si bien la ley laboral no lo obliga, pero pues se otorga, ¿no? En el beneficio de los trabajadores. Bajo esa lógica, quizás podríamos pensar que son de tipo unilateral. Que el patrón pues, no les pone condición, no sé, digo, así se ha nombrado en la vida. Eh, Vienen dos rubros importantes que de alguna manera confluyen. El otorgarse y quitarse, esto es motivo de que como que ya se quede y entonces ya obligue o se pueden quitar libremente. Y digo que confluye porque en el segundo rubro es por ahora que tenemos el tema de la pandemia. Pues quizás muchos patrones digan, ¿no? Ya di mucha previsión social, si por ahí le podemos ahorrar, vamos a quitarla. Ese rubro específico de la previsión social, ¿cómo lo podríamos considerar? Bueno, aquí viene la situación delicada por lo que corresponde al propio artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, donde nos habla del salario integrado. Desafortunadamente, esto integra salario. Y lo comentaba hace un momento, porque al fin y al cabo, ¿cuánto cuesta un seguro? O sea, no nada más me refiero al costo de una prima o la posibilidad de que la empresa pueda obtener condiciones de gran ventaja para dar esta parte de previsión para sus trabajadores. La veo excelente, pero ¿cuánto cuesta con relación a la posibilidad de atender a una persona que presta mis servicios? Entonces, si nos vamos literalmente a la parte del 84, prácticamente cualquier cantidad, cualquier prestación integra salario. Es la parte delicada. Ahora, sí es posible eventualmente llegar a una negociación en ese sentido sobre algunas posibilidades de reducir cargas para el propio patrón con la posibilidad de la continuidad que pudiese darle el propio trabajador para no perder un beneficio. Esta situación se dio en el gobierno federal cuando tenemos este cambio de administración con relación a la parte de perdón,
con relación a la parte de los seguros de gastos médicos mayores que disfrutaban mandos medios a superiores de la Administración Pública Federal, en concreto, que se les dio la posibilidad de que a través de sus recursos mantuvieran este beneficio. Más o menos podría funcionar así, doctor. Ok, bueno, pues finalmente también esto debe tener lógica, ¿no? Yo creo en la empresa, porque si no, no tiene mucho sentido. Y sucedió algo en el país que yo lo había visto hace años, curiosamente, en una empresa americana. El 23 de abril, el actual presidente López Obrador, pues emite un decreto bastante bizarro. Nunca lo habíamos visto así como con juicios de valor y que porque está en crisis el mundo por el Estado neoliberal. Pero bueno, más allá de la crítica política, uno de los puntos que él toma es la de que todos en forma voluntaria se reduzcan su percepción a un 25%. Desde luego no hay una sanción porque se supone que es voluntaria, pero dicho desde el jefe, pues como que ya se viene. Y me remontó un poco porque pues hace años yo lo viví con una empresa americana, en donde los propios directivos dijeron ante la necesidad económica, los directivos somos los primeros que nos recortamos y ganamos menos. Y entonces aquí se abre otro rubro. Propiamente quizás no implica a los trabajadores conocidos como pues, los administrativos, los de planta, etcétera, sino los de rango dirección, que se entiende perciben más. Entonces estas personas deciden trabajar por un salario a la mitad, que igual lo puede hacer un despacho, que igual lo puede hacer una oficina pequeña, como sea. No obstante, pues aún los directivos eventualmente son forma de empleadores, ¿no? Digo, de empleados, perdón, aunque tengan quizás una cierta forma de decisión. Este tipo de decisiones también tendrían que llevarse ante la Junta o hay alguna diferencia porque no sean el cúmulo mayoritario. Bueno, aquí tenemos que considerar que a nivel de dirección hay actividades generales que a este tipo de empleados de confianza los convierte o se consideran como representantes del patrón. Y en este caso, o sea, se vinculan con las relaciones de trabajo que tienen con los demás trabajadores. Es decir, no todos los empleados de confianza, ¿sí?, tienen esta calidad de representantes del patrón. Y en ese sentido, bueno, si soy representante del patrón, puedo tener la camiseta muy bien puesta, pero no dejo de ser un empleado. Vamos, un CEO, por ejemplo, pues es un administrador, un muy buen administrador, pero no deja de ser un empleado con funciones de alta responsabilidad. Y entonces, aquí debemos considerar que dentro de lo que son derechos irrenunciables que nuestra ley de trabajo nos da, son para defendernos hasta de nosotros mismos. Vamos, hay trabajadores que han vendido sus primas de antigüedad, que cambian sus vacaciones por dinero. Son situaciones de facto. La ley está inclusive para defendernos a nosotros mismos. No sé si con eso quedaría más o menos la respuesta. Sí, claro, muy interesante. Bueno, vamos a ir a una pausa brevemente. Vamos a ver también algunos puntos de una pausa de lo que trae la revista. Y regresamos para seguir comentando del tema. Les recuerdo que cualquier duda que tengan, que ustedes estén viviendo, que les esté sucediendo, que yo sé que pues ya desde antes de que empecemos a hablar ya la gente ha tomado muchas decisiones, pero con gusto aquí las estaremos atendiendo. Vamos a la pausa y regresamos. Info Fiscal. 16 de julio. El Instituto para la Protección del Ahorro Bancario da a conocer el acuerdo por el que se prorroga la suspensión de plazos e incrementa medidas preventivas en contra de la enfermedad por el virus COVID-19. 17 de julio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expide el oficio mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones previstas en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018. 18 de julio. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, comunicó que la recuperación de la economía en México llevará más tiempo de lo esperado y dependerá de la evolución de la pandemia del COVID-19. Debido a esto, enfatizó que las políticas financiera y fiscal deben corresponder con la nueva realidad.
Info Fiscal. Bueno, pues estamos ya de regreso y caray, con esto de la pandemia y todo lo que está pasando, bueno, lo malo es que afloran muchas cosas. Se dice que, ahorita estaba viendo en el Infofiscal que el secretario de Hacienda dice que va a durar más. Yo creo que hasta el Cruz Azul lo sabría, ¿no? Que va a durar más, pero bueno, de alguna forma creen que la gente no lo notamos, pero bueno, ya andaba por renunciar, creo, ¿no? Y se esperó un poquito por la pandemia. Y dicen las malas lenguas, pero bueno, regresamos a lo nuestro, que es lo técnico. Aquí me surgen otras veces dos dudas, porque bueno, es un abanico tremendo lo que pasa en la práctica. Eh, ¿Cuántas empresas a través del trabajo es desarrollado mediante estos famosos esquemas del outsourcing? Que sin duda pues le llaman a veces pagadora, le llaman de muchas formas y pues en lo técnico es la subcontratación laboral. Para cuando se lleva a cabo este tipo de trabajo mediante subcontratación laboral, ¿cómo es que se pudiera dar la decisión si yo quiero reducir salarios, incluso si yo quiero despedir personas? ¿Cómo se involucra todo esto? Y me lo dejo pensando, porque la ley pues es muy clara en cumplir tres requisitos o de lo contrario pasa de ser un patrón de facto a ser un patrón de jure el cliente. ¿Cómo podríamos nosotros aquí abordar todo esto cuando hay de por medio un outsourcing? Bueno, pues como bien lo comenta, doctor, pues tenemos que pensar que bajo la figura considerada dentro de los artículos 15A en adelante por parte de la propia Ley Federal del Trabajo, la relación que tenemos por lo que hace al régimen de subcontratación es una relación entre patrones. Así debemos considerarla, más allá de que de facto yo tenga gente que me está trabajando a mí. Entonces, si es el caso de la situación de una relación que se da entre patrones, bueno, pues simplemente yo no requiero de otra persona que es igual a mí el mismo número de empleados. El patrón que esté cumpliendo con las condiciones específicas para este tipo de relaciones especiales tendrá que tomar las decisiones contingentes para que el servicio que está prestando a otro patrón se cumpla con las necesidades del mismo. Eso es lo que debería funcionar. El problema es que vivimos, para variar, dentro de un régimen de simulación. Esa es la problemática real. Ok, entonces quiere decir que el que me da el servicio a mí, pues prácticamente él tendría que hacerse cargo de manera oficial de todo lo que ya pues, le está pasando en su empresa, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, pues muchas veces esta puede ser sujetada por lo que está pasando. A ver, aquí nos hace una pregunta Patty San y dice, las outsourcing dan contratos mensuales o de 28 días y solo no renuevan un contrato y listo, despidos fáciles. Esto en la práctica es ilegalidad total, ¿verdad? Por supuesto, claro que sí, porque en principio
están asimilando una relación de carácter mercantil entre dos patrones y está afectando obviamente a los derechos de permanencia, antigüedad y estabilidad en el trabajo de los trabajadores que prestan sus servicios, en este caso para el contratista. Vamos, esos trabajadores me imagino que los siguen todavía manejando bajo la figura antigua de un trabajo por tiempo determinado. Bueno, pues el problema es que bajo esta misma simulación, pues esta duración de la relación de trabajo por tiempo determinado necesitaría acreditar ese tiempo determinado. Y si la materia de trabajo subsiste, pues ¿cuál tiempo de trabajo determinado? Eso podría generar eventualmente ante una revisión de que pues sigo trabajando, llega el día 28, sigue el día primero otra vez, sigo trabajando, hay una relación ahí que se está perpetuando por el tiempo. Entonces, más allá de eso es discutible. Me parece, digo, Fernando, no sé si estés de acuerdo, o para que Pati y pues si toda la gente que lo vea de alguna manera lo recordemos, lo que dijiste fue muy básico. Si el 15A regula una relación entre personas patrones, vamos a pensarlo así, no me abocaría a decir morales, porque un patrón puede ser también persona física. Pero si el 15A tiene una relación solamente entre dos patrones, pues cada uno se hace cargo de lo suyo, pero sin olvidarse de que existen los contratos a prueba, pero en la lógica de que así existe, creo que son por un mes. Tú corrígeme si estoy mal, y si al final del mes no ha habido alguien que levante la mano y diga, esto no está bien, él se sigue, ¿no? Y contratos a prueba, creo que eran de capacitación, 3 meses, ¿no? Y de No, temporada. ahí hay una temperación nada más, porque debemos considerar la naturaleza del puesto. Entonces, puede darse el caso de que esta contratación de capacitación inicial o a prueba para mandos directivos sea de 180 días. Ok, hasta 6 meses. Exactamente, ese periodo de prueba. Y obviamente este tipo de contrataciones tienen la naturaleza de que el trabajador, esta fue una reforma de 2012, acredite conocer, dominar la técnica específica de la que se dice sabedor eventualmente, o la posibilidad de adquirir estos conocimientos para aplicarlos. Entonces la temporalidad o esta situación está sujeta en principio a acreditar esto. Para lograrlo, obviamente la ley señala que no es tampoco decisión solamente del patrón, sino que a través de las MIS deberá escuchar a la comisión mixta que se establezca por parte del propio patrón y de los trabajadores sobre si esta persona cumplió o no con las calificaciones correspondientes. Así lo señala la ley, escuchará. Hay patrones que se hacen sordos, pero bueno. Escuchando esta situación, podrá eventualmente dar por terminada la relación de trabajo si es que no llegó a esta parte a los 180 días o eventualmente por el periodo de prueba de 1 mes a 3 meses eventualmente. Pero de cualquier manera el trabajador está sujeto a un trabajo digno y, entre otras cosas, a un salario digno, a un salario remunerador, a beneficios de la seguridad social, entre otros elementos. Ok, entonces eso, exacto, no es tan sencillo, ¿no? Aún el outsourcer, como lo quieran llamar, de todas formas tiene que estar pues, bien atento, ¿no? A cumplir la ley y a justificarla, no porque está mandado a pedir. Digo, porque el cliente le puede pedir infinidad de cosas. Yo quiero que despidas a estos son comisionistas de tiempo compartido, y así como muchas otras más. Pero él debe respetar lo propio. Y dijiste algo bien importante, la comisión que se forma entre trabajadores y patrones, que casi nadie la tiene, ¿no? Es tan desconocido como muchos otros temas. Yo creo que hasta va a salir en National Geographic porque no es algo que la gente haga. Entonces, Marito, cuéntanos para que pues, todos se enteren cómo funciona esa comisión. Bueno, en el caso de las comisiones, generalmente trabajan de manera colectiva con un número de representantes de patrones y trabajadores que permitan de alguna manera tener ese trabajo conjunto y equilibrado. En este sentido,
deben de establecer por parte del propio Reglamento Interior de Trabajo su constitución y la forma de trabajo. En este caso se sugiere que la comisión se reúna por lo menos una vez al mes en atención a las propias necesidades de los trabajadores y se tengan elementos objetivos para determinar la permanencia o las calificaciones mínimas que debe cumplir cualquier trabajador. Eventualmente, lo ideal es la posibilidad de que ante una calificación baja se le permita el derecho de réplica del propio trabajador para acreditar la situación en la cual se dio un desempeño no tan esperado, la posibilidad o no, reglamentada también, de que se reconsidere la probable, un periodo de gracia o eventualmente la terminación correspondiente, y el comunicado que debe darse directamente al patrón o a quien él señale, que en este caso son generalmente los especialistas de recursos humanos, quienes tendrán que aplicar lo que se determine por parte del patrón. Esa es en términos generales, grosso modo, cómo funciona este tipo de comisiones. Ok. Entonces quiere decir que si una empresa, perdón porque me voy a avanzar muy rápido a la conclusión, pero si una empresa no tuviera cuidado en sus contratos, me refiero de outsourcing, ¿no? Mal llamado outsourcing porque es subcontratación laboral. Si no tuviera cuidado en sus contratos, si no tuviera estas comisiones debidamente formadas, es decir, si no estuviera bien vestida, va a indicar que solo se hizo para no pagar impuestos, pero no verdaderamente para el fin que está buscando la ley, que es propiamente esa coadyuvar en las actividades de una empresa, ¿no? Uh-huh. ¿Esto es denunciable o bueno, ahorita que estaríamos atentos con los despidos y de todo eso, pues viene directamente por el patrón que les da nombre? Pero cualquier cosa ahí rara es posible, como comenta Pati. Bueno, no olvidemos que la parte de derechos de preferencia, antigüedad y ascenso, inclusive facultan a que una persona que va a ingresar a un trabajo o que no pudo ingresar a un trabajo porque hubo situaciones raras, llamémosla de esta manera, por las cuales no se pudo establecer, tiene la posibilidad inclusive de recurrir ante el propio gremio sindical para hacer el reclamo de por qué prefieren a un trabajador X en lugar de a mí. Si la propia organización sindical no le da respuesta, eventualmente, si es recurrible ante las propias autoridades del trabajo, quienes eventualmente podrán considerar o no, las autoridades del trabajo que tendrán que llamar al patrón para que ante una demanda de este tipo, él se defienda o no. Pero aquí lo importante es, en materia de estabilidad del trabajo, la Ley del Trabajo considera que la regla general es la estabilidad. Por eso es que contrato y relación de trabajo se asimilan. Y en ese sentido, una relación de trabajo sin contrato nos da la idea de que es por todo el tiempo, es indeterminado. Las excepciones son las que marca la ley que deben tener necesariamente un contrato. Entonces, si vamos a decirle a las pymes y desde micros hasta grandes, señores, por favor, tengan contratos, revisen esos expedientes, por favor, lleven un duplicado, porque si hay una situación contingente en la empresa, un terremoto, acaba de temblar en Alaska esta semana, si hay un terremoto, un incendio, acaba de pasar en Cibac, en Cuernavaca, esos expedientes se pierden. Entonces, ténganlos respaldados, hay medios electrónicos para tenerlos perfectamente considerados, pero no dejen pasar esto. Un autodiagnóstico sería bueno para las empresas, ver cuál es el grado de riesgo laboral que tengo, y más allá de esos protocolos, de esos acuerdos en periodo de contingencia, doctor, pues tenemos que ir a lo básico. ¿Tengo relaciones o tengo contratos de trabajo? Perfecto. Bueno, empiezan a llegar bastantes preguntas, entonces yo creo que se empieza a poner más bueno, como dicen esto. Vamos a ir rápidamente a una pausa y ahorita regresamos pues, para atenderlas todas. No se nos vayan. No, claro que sí. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Lucha contra la corrupción,
Después de año y medio del nuevo gobierno, se empiezan a ver resultados palpables de la lucha contra la corrupción. Parece que ahora sí la cosa va en serio. Señalamos como ejemplos el juicio en contra de Genaro García Luna, la detención y extradición de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, la detención del exgobernador de Chihuahua César Duarte Járquez y la inminente detención de Tomás Herón. Los principales delitos de los que se acusa a Lozoya son realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y ejercicio indebido del servicio público que implican un saqueo multimillonario del erario público que pagamos todos los mexicanos y además que se configuran como actos de corrupción. Se espera no solo que se detenga a todos los culpables de actos de corrupción, sino sobre todo que devuelvan todo lo robado. César Duarte, acusado de corrupción, peculado y desvío de recursos por 1,200 millones de pesos. Tomás Herón, acusado de tortura, violación de derechos humanos y fabricación de pruebas falsas. Todo ello referido al caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En la lucha contra la corrupción hay que considerar también el combate frontal del sistema de administración tributaria a las empresas factureras, así como a las corporaciones y organizaciones privadas y públicas que compraron facturas falsas a empresas fantasmas. Aquí el delito es el defraudación fiscal que implica a muchas empresas, incluso a grandes empresas transnacionales de renombre que no han dudado en defraudar al gobierno pagando menos impuestos de lo que les corresponde, es decir, robando a la nación. Es necesario acabar con la evasión fiscal, con el no pago de impuestos que se puede hacer a través de la facturación de operaciones que no se realizaron en realidad. Otra vez, actos de simulación y ocultamiento que significan corrupción. Así, el SAT sigue descubriendo nuevas empresas que emiten facturas falsas, que emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los servicios que amparan tales facturas. La lucha contra la corrupción implica combatir la simulación por todos los medios, incluyendo la persuasión o aspectos judiciales. Las empresas simulan que cumplen con sus obligaciones fiscales. Algunas de ellas hasta tienen el distintivo de empresa socialmente responsable. Las autoridades que permiten estos abusos, es decir, simulan que cobran los impuestos requeridos en monto y en tiempo. Las empresas que imprimen las facturas, simulan que no son falsas, que son auténticas. Aquí existe otro delito de corrupción que es el de colusión, donde todos los involucrados ganan a expensas del presupuesto público. La lucha contra la corrupción implica el combate a la impunidad, asociada a la primera. En este país, hasta antes del actual sexenio, todos podíamos hacer lo que quisiéramos, incluyendo delitos graves que implican acciones de corrupción y saqueo a las finanzas públicas, que por estas acciones ven disminuidos sus ingresos. El combate a la corrupción y a la impunidad implica, en primer lugar, castigo a los culpables de colusión, desvío ilícito de recursos, cohecho, ejercicio indebido del servicio público y otros agravantes. En segundo lugar, que los culpables paguen lo que se robaron, que regresen al sector público todos los recursos del mismo que utilizaron para su enriquecimiento personal y familiar. Esperemos que el gobierno no baje la guardia y continúe su combate a la corrupción y a la impunidad. En déficit, con José Silvestre Méndez. En su edición 742, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero.
Como primer tema, en la oportuna sección que tenemos durante la contingencia, Miguel Ángel Suárez Amador analiza la importancia y los efectos fiscales y legales de la quiebra, como segunda etapa del concurso mercantil y, en consecuencia, de las problemáticas generadas entre los contribuyentes y sus acreedores por el COVID-19. Por su parte, Georgina Ivonne Ramírez Esquivel expone los pormenores del buzón tributario del Instituto Mexicano del Seguro Social, su obligatoriedad, ventajas y recomendaciones para evitar complicaciones al respecto. Mientras que Sergio Santinelli Grajales habla sobre los lineamientos generales en la condonación parcial para el pago del impuesto predial para la Ciudad de México. Adicionalmente, podremos encontrar un estudio completo y puntual de la resolución de facilidades administrativas para 2020, otro sobre los 10 temas fiscales más relevantes a considerar en el segundo semestre de 2020 y uno más respecto a las recientes novedades del buzón tributario del SAT, además de otros artículos en relación al dictamen del impuesto sobre erogaciones a la recaudación de más de 2,000 millones de pesos a la que coadyuvó Prodecon en junio pasado, pese a la actual pandemia. Y finalmente, las principales disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación como quincena tras quincena. Estos y otros temas de gran interés en el número 742 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Muy bien, pues estamos de regreso. Me quedé pensando un poquitito, digo, desde luego, abonando a lo que comentábamos en la cápsula. ¿Será que la corrupción ya está cayendo? Porque Bartlett, pues como que no es el mejor ejemplo, ¿no? Su hijo parece que se enriquece con más contratos. Y de los señores Lozoya más bien parece que van por los partidos políticos, ¿no? Parece que van por PRI y por PAN, porque pues yo no veo a nadie encarcelado. Algo curioso, perdón, esto es solo chisme mío, pero es para que podamos lavar bien la ropa aquí en el programa. Llega este señor Lozoya, dice que con una anemia muy fuerte. Me recordó mucho al Bester Gordillo, ¿no? Que cuando se sentía malita, pues se fue al hospital, pero lo dijo incluso alguien de Morena. Tiene la posibilidad de los criterios de oportunidad. ¿Qué son esos? Que legalmente sucede, incluso hay una película que les recomiendo por si ahorita con la pandemia les da la oportunidad de verla. Es una película que se trató de una espía inglesa que estaba dando un tanto de información a los rusos y al bloque alemán dentro de la Segunda Guerra con la lógica de que no estuvieran en desigualdad. Para cuando la descubren, pues ya es una persona, perdón la palabra, anciana. Entonces deciden que pues ya no la tienen que meter a la cárcel porque pues ya no gana nada. Es caso de la vida real. Y lo mismo me quedé pensando en este señor que llega con anemia, está tan malito y los criterios de oportunidad son eso. O sea, como que ya no lo metes a la cárcel porque mira, pobrecito, está mal. Parece que van por los partidos, ¿no? Pero bueno, pues qué bueno que hay esa posibilidad de poderlo comentar y pues ojalá algún día verdaderamente se acabe la corrupción y pues, no, pues ojalá todos los que tengan que hacer lo propio lo hagan. Pero bueno, tenemos infinidad de preguntas que yo creo que nos van a dar para poder seguir platicando en lo que nos queda del programa. Y bueno, pues me voy a avanzar una por una. Inés García dice, buenos días, una pregunta. Como trabajador de confianza, ¿cómo puedo iniciar o proceder primeramente a la defensa de un derecho irrenunciable como las vacaciones que no se otorgan por la emergencia sanitaria? Pues el empleador considera que el trabajo en casa son vacaciones, eso, perdón, me dio risa, y que estos se pierden en un ciclo de 5 años. Por favor, cuéntanos, maestro, ¿cómo ves? No, bueno, hay que considerar una parte relevante con relación al disfrute del derecho de las vacaciones y el correspondiente pago de la prima vacacional, que también es algo que muchas veces lo olvidamos. O sea, tenemos esta situación real de que las vacaciones realmente consisten en percibir un salario por no ir a trabajar. El hecho de que es lo que pasa realmente. En principio, la ley considera que para tener derecho a vacaciones tienes que devengar un periodo antes. Es decir,
tus vacaciones las ganas por ley hasta que cumples el año de servicios. Y es a partir de ese año, vamos a pensar hipotéticamente que yo entro el 1 de enero a trabajar, yo tengo derecho a disfrutar vacaciones a partir del 1 de enero del año siguiente. Pero puede darse el caso de que el patrón, en ese periodo del 1 de enero del año siguiente, pues sea el periodo que más ventas tiene. Entonces, lo que marca la ley es que trabajadores y patrones deberán ponerse de acuerdo para disfrutar el periodo de vacaciones. O sea, no es que yo tenga vacaciones inmediatamente en un periodo determinado. Tengo que establecer o acordar con el patrón esta posibilidad del disfrute de este derecho y el pago de la prima en el periodo en que se pueda acordar por ambos. Generalmente el periodo para el disfrute de estas vacaciones por el primer año son 6 meses contados a partir de que nace este derecho. Es decir, yo tendría mi derecho a disfrutar vacaciones del 1 de enero al 30 de junio siguiente, poniéndome de acuerdo con el patrón cuál va a ser el periodo en el cual voy a disfrutar de este derecho irrenunciable. Entonces, la ley habla de un acuerdo entre las partes. Entonces, lo primero es formalizar la pedida de vacaciones con el fundamento correspondiente. No nada más son los días, también es la prima vacación correspondiente. Y es cierto esto, lo que digo, por eso es que me empezó al final a dar un poquito de risa, ¿no? Pero bueno, la duda que todo el mundo tiene es si se pierden en un ciclo de un año las vacaciones. O sea, No, como si escribieran. los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Volvemos a lo mismo. Nos tenemos que defender, y lo comentaba hace rato, hasta de nosotros mismos. Muchos trabajadores, inclusive cuando llevan ya mucho tiempo, porque es un derecho progresivo, la ley nos señala que, por ejemplo, por el primer año tienes derecho a 6 días y cumplido el segundo año tendrás derecho a 8 y así hasta llegar a 12 años, a 12 días de vacaciones. Bueno, hay trabajadores que llevan 30 años trabajando y por contratación inclusive colectiva, tienen 30 días de vacaciones en un año, 35 días. Entonces dicen, yo no necesito tantos días. Patrón, ese día tengo vacaciones, vengo a trabajar, ¿me pagas doble? No, tampoco. O sea, la finalidad en este caso es no voy sumando, no es un cochinito. Los derechos deben disfrutarse en el tiempo que deben establecerse. Sí pueden, por efectos de la pandemia. Vamos, este es realmente un ejercicio para el que nadie estaba preparado. Pero si estás dentro de una relación subordinada, es decir, estás recibiendo órdenes de tu patrón, se te está pagando un sueldo y estás sujeto a un horario que en trabajo a distancia realmente son horarios extendidos, pues en este caso pues debemos considerar que estás trabajando y que este periodo de desconexión, que son las vacaciones, debe permitirse acordar para su disfrute entre ambas partes, patrón y trabajador, solicitarlas. Así es. Yo recuerdo el caso de un amigo mío, él actualmente pues ya cuenta con más de 80 años, un gran amigo mío, que llegó a acumular tantas vacaciones que de plano le dijeron, ¿sabes qué? Las tienes que tomar a fuerza. Fueron 3 meses los que acumuló. Lo chistoso, para no dejarles a la mitad de la historia, es que el tipo pensó que lo iban a despedir después de tanto tiempo y buscó un trabajo. Por suerte lo consiguió. Y justo cuando regresa a los 3 meses lo reciben tal cual. Entonces, pues para que Inés no tengamos ese mito, bueno, no tú, sino tu patrón, de que se pierden, pues, perdón, por eso es que me dio un poquito de risa. Manuel Salazar hace otra pregunta. Dice, las juntas de conciliación o los tribunales laborales están cerrados. Soy una pymes. Somos 9 trabajadores, incluyéndome, sin sindicato. Decidimos de común acuerdo, patrón-trabajador, en lo que la pandemia termina, percibir el 50% del salario para no perder el empleo y cerrar la empresa. Pregunta, con base en el artículo 400 y algo de la Ley Federal del Trabajo, ¿qué elementos debe contener el convenio para que no haya sanción para el patrón y tampoco para el trabajador? Gracias por su valiosa opinión. Lo hacemos por necesidad, no por abusar u obligar a alguien a renunciar a sus derechos. Ok, bueno, en primer lugar debemos considerar que como todo este convenio que en lato sensu se formalice mediante un acuerdo de voluntades,
quisiera pensar que este acuerdo al que han llegado para renunciar a sus salarios tiene un antecedente clarísimo por parte de la empresa. Es decir, no tengo que acreditar en una PYME eventualmente esta disminución, pero todo este convenio que debe sujetarse ante consideración de la Junta de Conciliación y Arbitraje, más allá de si será sancionado o no será sancionado, es el respeto pleno a la dignidad de los trabajadores y en este caso la intención que lo valoraría la propia autoridad laboral de continuar con esta fuente de trabajo. Y aquí vienen otros problemas. Otro de los elementos del trabajo digno es el acceso a la seguridad social. ¿Qué está pasando con con las aportaciones correspondientes a la seguridad social? No creo que exista de alguna manera alguna disminución del 50% con relación a las aportaciones obrero-patronales. Entonces, es un punto que deberían considerar. Constrayéndome exclusivamente a la materia laboral, tendría que tener obviamente el desglose de la situación que justifique esta reducción eventualmente, el acuerdo necesario de las partes, la temporalidad a que se sujetan unos u otros. Es decir, muy probablemente si voy a recibir la mitad de sueldo, probablemente te trabaje la mitad. Como ha pasado, hay negociaciones colectivas en sindicatos como en la rama automotriz. Ante una disminución significativa de ventas, acordaron sindicato y patrón que para mantener la planta laboral, algunos trabajaron medio turno y solamente te pagaba el 50%, porque si trabajas más, obviamente estás renunciando a un salario remunerador. Entonces, todos estos elementos deberían considerarse para someterse a consideración de la autoridad para que lo valide o no. Y ojo, si es un derecho irrenunciable y no se cubrió, debe estar consciente la parte patronal de que eventualmente estaría en débito con los propios trabajadores. Lo entiendo, pero más allá de buscar esta situación en el derecho les va a decir, señores, no renuncien a sus derechos irrenunciables. Esa es la situación real. Por una situación de facto lo podemos entender, pero tenemos que considerar el conjunto, obviamente, de parte impositiva, parte de seguridad social y demás elementos, porque no nada más es ganar menos. Esa es la realidad que debemos considerar. Así es. Yo creo, Manuel Salazar, que pues bueno, el hecho de que estés atento a este programa hace ver que quieres hacerlo bien, que va a salir bien. Salió un poquito la inquietud por lo de las ventas, los factureros y todo eso antes de regresar a nuestro tema. Yo básicamente les diría que estemos atentos, porque se hizo un listado, si es cierto, salió un poco la noticia de que se iba a hacer. Un amigo mío, ex socio de nuestra firma, oiga, actual subprocurador de la Procuraduría Fiscal, Víctor Manuel Martínez, pues él es el que mitoteó, dicho con buen sentido, la reforma penal, pero no hemos visto que caiga uno, entonces esperemos que empiecen a caer para que esa reforma funcione y bueno, por lo del corte, que creo que aquí surgió un poquito la inquietud. Y Erika Palacios nos dice también un poco la historia, nos la contextualiza así. Dice, también a mí me pagan por medio de outsourcing y tuve la oportunidad a fines del año pasado de hacer unos trabajos por mi cuenta y emitir 3 facturas. Es decir, amplié mis obligaciones, pero teniendo el mayor porcentaje en salarios. Pero no funcionó y me volví a quedar como asalariada en diciembre. Y al ingresar a la página del SAT voy viendo que me aparecen más de 4 patrones, lo cual me obliga a hacer declaración anual. En la declaración anual me salió a pagar mucho, pero lo que sigue dejándome duda es que yo pagué mis impuestos mensuales durante los meses que facturé. Entonces, ¿por qué me salió tanto a pagar? Y me dijeron que también influía en que mi patrón, al pagarme por muchos patrones, él podía acceder a descuentos, pero esos descuentos al final se le revierten al asalariado. Eso puede ser. ¿Cómo podría averiguar qué tanto de impuestos fue por mis ingresos, por honorarios y los de salarios? Al estar en outsourcing y estar obligado a hacer la declaración anual, porque mi patrón me paga mediante muchos patrones. Entonces, año con año, tener que pagar impuestos que le corresponderían a mi patrón, porque yo estoy únicamente como asalariada. Y bueno, pues ahí fue el comentario. Un poquito antes de lo que sería el punto laboral, yo me adelantaría a señalar que, bueno, vi que ahí tuvo una relación, un poquito plática con alguien más del foro. Sí es cierto,
que cuando alguien tiene dos patrones de forma simultánea, tiene que realizar, obviamente, su declaración de forma independiente, es decir, no esperar a que el patrón se la haga. Pero entiendo que el punto con Erika es que sin saberlo, por sorpresa, le salió que estaba en 4 empresas, que es algo bien común, que sucede todo el tiempo, jamás le avisan al trabajador. Y bueno, de entrada, Erika, yo creo, porque pues obviamente esto tendremos que corroborarlo con números, no creo que hayas tenido que pagar algo que le tocaba a tu patrón, porque tu patrón nada más te retiene. Es decir, el monto que sale, pues es el que sale. Quizás en la división de 4 puede ser que salga más alto o más bajo, pero bueno, ese es un tema que ya tendrías que platicar con él. Me voy a centrar en un punto, Erika, que comentas que creo que es muy importante para que aquí nuestro especialista nos ayude a resolverlo. Estos casos en los que al llegar anual o al entrar al portal del SAT, la gente se da cuenta que la tienen en 4, como lo dice ella, que por sorpresa jamás se le avisa al trabajador y de repente sale que está repartido en tantas veces. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo lo deben abordar? ¿O qué sucede? Porque pues sí, es sorpresa para los trabajadores muchas de las veces. Sí, y como lo comenta, doctor, es una realidad porque realmente el trabajador, pues, no está obligado a saber el nombre del patrón. Esta parte es una zona gris dentro de nuestra propia legislación, porque al pretender exclusivamente buscar esta estabilidad laboral, tan es así que le da tanta fuerza a la relación de trabajo, simplemente es un trabajo personal subordinado que se le presta a una persona a través de su sueldo, así lo señala la ley. Bueno, tenemos la situación real de, al momento de responder sobre las obligaciones, ¿quién es el que paga? Esa estación es una zona gris, desafortunadamente, y lo traemos desde la parte, y retomo el punto anterior, de que no hay contratos. No hay contratos. Y tampoco sabemos si el patrón ya tuvo algún movimiento, alguna fusión, patrón solidario, sustitución patronal eventualmente. Yo sigo prestando mis servicios y a mí me siguen pagando. Realmente no estoy muy enterado de esa situación. Y si a eso le elevamos la situación de outsourcing, pues tenemos realmente una seria complicación. Es una zona gris por parte de la legislación. Esa es la realidad. De que eso que dices es bien cierto. También un socio que yo en alguna ocasión tuve, me decía que él daba clases en una escuela y en una de las veces que fue a firmar pues, su asistencia y lo que ya sabemos que es común en la academia, que se va encontrando con un documento donde estaba como miembro de una cooperativa. Y dije, órale, no nos vayas a traer aquí el cooperativismo. Pero bueno, sí, son decisiones. Creo que la pregunta, Erika, pues obviamente tendrías que estar muy atenta en comunicación con tu patrón para saber pues cómo te están manejando dentro de lo que son, pues si tienes la inquietud, obviamente preguntar, oigan, ¿en cuántos estoy, no? Simplemente como dice aquel meme o que salió en YouTube, avisen, ¿no? Por lo menos para estar atento. Pero en cuanto a monto, dudo que pudiera estar pasándote la bolita de algo, porque lo que ganas es motivo del impuesto. Si quisieras entrar al detalle, pues obviamente ya corresponde a un ejercicio individualizado en el que tú dijeras, oye, pues si esto lo percibiera en uno solo, pero etcétera, al final del día pues hay que pagar, ¿no? Y nada más estar muy, muy atentos. Y bueno, con todo este tema de pandemias y con toda esta situación, hay un caso que es más, me voy a atrever a presumírselos. El maestro Hipólito participó en un libro que recientemente se presentó que habla de los efectos legales, fiscales y financieros del COVID-19 en México. Este libro es editado por Thomson Reuters y él habló de un tema muy importante que es el de trabajo. Pareciera que hoy en día, en la medida que así sea posible, pues todo tiende a que ahora sea a través de casa. El trabajo desde casa, ¿cómo lo podríamos considerar? Se justifica en tanto sea compatible con el trabajo que se hace, o sea, es decir, el tipo de labores a llevar a cabo, algo así como el contrato a prueba es válido solo si es lógico con lo que se está haciendo.
¿Algo así podríamos hablar del teletrabajo? Gracias, doctor. En primera, pues le agradezco la mención al libro que tuve la posibilidad de compartir con algunos otros autores. Y por favor, cómprenlo. Es muy bueno. Es lo primero a hacer, obviamente, comercial. Pero el teletrabajo, tenemos una situación sumamente delicada, porque realmente lo que podemos decir es que estamos viviendo un experimento para el cual no estábamos preparados. Esa es la realidad. El gran experimento que vivimos en el país con relación al teletrabajo, lo vivimos en todos los ámbitos, principalmente o marcadamente en el ámbito educativo, donde pudimos ver que desafortunadamente no estábamos listos para una situación real, que desde la parte educativa vimos muchas carencias que se reflejan también con la debida proporcionalidad por lo que hace al trabajo, al teletrabajo. Entonces, quiero comentarles que sobre el particular hay una parte muy, muy simple que está, llamémosla, regulada dentro de lo que sería el trabajo a domicilio, el teletrabajo, pero dentro de lo que sería el capítulo 12 de la propia Ley Federal del Trabajo, donde hay un solo artículo bueno, hay un solo párrafo del artículo 311, donde dice que trabajo a domicilio es aquel que se utiliza usando las tecnologías de la información y comunicación. Eso es lo único que dice, es lo único que tenemos regulado. Hay iniciativas para regularlo, pero desafortunadamente yo esperaría a ver los resultados reales del teletrabajo en México, como que estamos viviendo bajo este contexto, porque realmente tuvimos reacciones muy adversas y muy positivas con esto. Lo que debemos considerar para trabajo a domicilio, en primera, no solamente es tener la posibilidad de un correo electrónico institucional o un WhatsApp, sino la posibilidad de trabajar sobre información de nuestro patrón a través de los usos de medios remotos. Es decir, siempre y cuando estés utilizando la telemática para tu trabajo y con motivo de tu trabajo, estás haciendo teletrabajo. Es decir, que contestes un documento por tu correo electrónico o por un enlace de WhatsApp o por todas estas plataformas, no implica que estés haciendo teletrabajo. Esa es una. Entonces tenemos que definir esta parte, porque si voy a trabajar como teletrabajador, necesito que como patrón me proporcione los elementos correspondientes de seguridad de la información. Es decir, desafortunadamente pusimos a los trabajadores en domicilio a hacer cosas del trabajo, muchas con su computadora, con una licencia, quisiera pensar, bien comprada. Si no es que tenemos una versión pirata. Pero imagínense tener información de la empresa con una versión pirata en una computadora del hogar que no tiene un antivirus. Entonces, debemos considerar que si el patrón va a dar información de su empresa al teletrabajador, debe tener este elemento de hardware y software debidamente consensuado. Debe dárselo el patrón al trabajador. Nos pusimos a trabajar con nuestro Wi-Fi, que a duras penas, de bajada sí tenemos todo lo que nos promociona, pero que de subida no tenemos la capacidad suficiente en nuestros domicilios para teletrabajar como lo hacemos en nuestras oficinas, por no decir de servidores dedicados, por ejemplo. Tenemos que pensar que no todas las casas son, no todos los domicilios son apropiados, o todas las esquinas para hacer teletrabajo. Simplemente hemos batallado, como bien lo mencionabas en otro punto, doctor, con la señora que vende colchones, refrigeradores y demás, metiéndose en nuestras reuniones de trabajo. No tenemos protocolos ni de vestimenta.
Hemos visto accidentes increíbles donde se han visto torsos desnudos, gente que no usa pantalones, diligencias y demás, que si vas a hablar de teletrabajo, tener esos protocolos inclusive de imagen empresarial. Y uno muy importante que he discutido principalmente con el medio académico, el derecho a la desconexión. Realmente los académicos nos hemos vuelto locos haciendo nuestros sistemas presenciales en sistemas telemáticos que implican más trabajo. Y esto nos ha obligado muchas veces a que si antes dábamos una clase de 2 horas, esta se convierte en 4, con detrimento a la propia familia con la que estamos supuestamente más cerca. Entonces, el derecho a la desconexión implicaría eventualmente que también de tal hora a tal hora se respete mi jornada de trabajo, mi jornada de comida, mi tiempo de reposo. Si soy una mujer lactando, pues la posibilidad de alimentar a mi hijo sin que sea interrumpida por cosas de trabajo. Entonces, sí, el trabajo a distancia, tenemos inclusive lo más reciente y lo tocamos en el artículo, una propuesta de 2018 donde se pretende establecer inclusive una norma oficial mexicana en este sentido. Pues yo creo que antes de correr debemos de aprender a gatear y debemos caminar buscando ese respeto. Y lo entiendo perfectamente estas dudas. De hecho, bueno, el trabajo se llama El trabajo digno en tiempos del SARS, consideraciones para el teletrabajo en México. Miren, se los resumo ahí para que lo platiquen. Perdón si se difumina un poco, pero es que con la idea de mostrarles una buena imagen, ahí ya se ve mejor. Que es el libro que se escribió. Perdón, pero es que luego se pierde la imagen. ¿Vale? Para que por ahí lo puedan buscar. Y desde luego, pues esto incluye el tema que hoy en día estamos hablando. Y de hecho, Cari Gasca López nos escribe y dice, el teletrabajo también ha impactado en el aumento de pago de la luz de los hogares. Considero que es un punto que deberían considerar los patrones. Quiere decir, perdón, a lo mejor no voy a animar a decir alguna burrada, pero pues todas las escuchamos en la mañana a las 7, o sea que nada más no pasa más. Pues sí. Quiere decir que con el teletrabajo prácticamente es una especie en extinción el accidente de trabajo. Bueno, dentro de lo que, y vuelvo a la parte de, perdón que regrese a lo básico, pero reitero, no tenemos regulado el teletrabajo. O sea, al hecho de que el legislador en 2012 considerara que este supuesto teletrabajo se utiliza utilizando tecnologías de la información dentro del capítulo de trabajo a domicilio, queremos entenderlo como ese trabajo que se realiza sin supervisión del patrón, con lo cual perdería supuestamente uno de los elementos más importantes, y no es cierto. Aquí debemos, agradezco la pregunta, porque debemos regresar a la parte relevante de lo que sería el trabajo digno. Y trabajo digno requiere necesariamente estas condiciones que he comentado con relación entre otras cosas, a lo que sería una remuneración, el respeto y respeto a la dignidad de los trabajadores. Y el punto concreto es condiciones mínimas de seguridad y higiene para la prestación del servicio. Podemos decir, bueno, efectivamente ya con el teletrabajo nos vamos a ahorrar esos accidentes de trabajo en trayecto, ¿no? La gente no está yendo a trabajar, entonces pues no va a haber un riesgo de trabajo en el transporte público. Eventualmente sí, pero probablemente dentro de lo que sería riesgos de trabajo debemos considerar muy probablemente la actualización de la tabla de enfermedades de trabajo. Vamos, el estar eventualmente dentro con una computadora más tiempo, la luz azul puede provocarme un problema de visión a largo plazo. El uso del mouse todo el tiempo en que me están revisando va a provocar el problema del túnel metacarpiano. Situaciones musculoesqueléticas con relación a estar todo tiempo sentado va a provocar problemas de seguridad y higiene en el trabajo. Pues entonces, estas preguntas son las que de manera colateral debemos empezar a resolver con esta situación en concreta. No olvidemos otra parte muy importante, la seguridad de la información, el ciberacoso eventualmente, o el acoso laboral. Esto de que el patrón te esté llamando, tú tienes una jornada de 8 horas de trabajo y sabes a qué hora empiezas, pero no terminas.
obviamente genera situaciones de estrés que eventualmente van a repercutir en tu salud. Por eso es que hablo sobre la parte muy importante de este trabajo digno o el derecho a la desconexión. No porque estés en casa no estás haciendo nada. Tu rutina ha cambiado. Antes dejabas la comida preparada, por ejemplo, y te ibas a trabajar y que la gente se sirviera. Ahora te obliga a estar ahí. Antes te pedías permiso para el jefe para ir al banco un segundito. Bueno, pues aquí también tienes que hacer eso y debe buscarse un respeto a esa dignidad del trabajador considerando que una persona con necesidades, con obligaciones y con derechos. Eso es lo que comentaré en este caso, doctor. Sí, no, de hecho, muy interesante. De hecho, Patty San nos escribe y dice, si uso mi laptop y mi internet, ¿puedo cobrarle algo al patrón? Bueno, aquí el detalle es cuáles son las condiciones que establecieron para la prestación del servicio. No la hay. Si a nivel ley consideramos esa parte nada más de que estás trabajando sin supervisión, pues no hay nada acordado con el patrón. Desde mi punto de vista, el patrón estaría obligado no por darte un beneficio a ti, sino con la finalidad de salvaguardar la información que te estoy yo proporcionando como patrón, a ti como trabajador, con los protocolos de seguridad necesarios. Yo te daría una computadora, yo te daría un enlace dedicado a Internet. Vamos, yo como dueño de la empresa no quiero que estés compartiendo el Wi-Fi con el WhatsApp de tu hija, con los videos de TikTok de tu esposa, con la película que estás viendo de Netflix. O sea, yo quiero tener un enlace dedicado para el trabajo. Entonces, yo creo que como patrón deberías dar las herramientas necesarias para que de esta manera se preste el trabajo en condiciones óptimas. Pero vamos a ver, la ley también considera que los trabajadores pueden llevar sus herramientas de trabajo y establecer con el patrón eventualmente una reposición por desgaste o uso. Es decir, si yo soy un plomero y de repente digo que voy a trabajar con mi llave Stilson que me acomoda a mí y se rompe, establecer con el patrón la posibilidad de reposición. Yo creo que podríamos asimilar una situación en ese sentido de que pues el Wi-Fi, la computadora, la licencia, mi antivirus, podrías acordarlo con el patrón. Pero sustento legal en este momento no tenemos en concreto. Claro, sí, no, es un tema bastante virgen. Y bueno, pues nos estamos acercando ya al final. Veo que por ahí Erika Palacios todavía, pues quizás quedase alguna duda. Por favor, Erika, con toda confianza, si gustas dejarnos algún dato, algún correo, algún teléfono, pues para que te podamos marcar y ayudarte a resolver mejor la duda que tienes. Insisto, no todos los casos son iguales, es caso por caso, de ahí que pues a lo mejor lo que nosotros comentamos al aire pues es obviamente al vuelo, así como lo tenemos, ¿no? Y bueno, finalmente Inés García, en abono a lo que ya se le decía aquí en el programa, comenta, si están programadas las vacaciones y pactadas al inicio del año, se ha solicitado el periodo convenido, pero han sido negadas de palabra. Haré la solicitud por escrito, gracias. Y bueno, es que hay infinidad de cosas que van a poder salir, pero bueno, pues prácticamente pues ya estamos al final. No me queda nada más que agradecerles a todos los que hoy en día han estado muy atentos al programa. Y bueno, vamos a darle cabida a una última preguntita antes de que para que nuestro público no siga prefiriendo, como dicen. Brito Sarmiento Noemí dice, los celulares, pues hasta los celulares personales usamos los profesores. Pues sí, abona más bien a ese tema, ¿no? Y bueno, yo creo que también tiene mucho que ver en el efecto de que se involucran en la vida de los demás, ¿no? Al haber una cámara, al espacio cerrado que implica, pues a mí me tocaba como profesor ver que algunos de mis alumnos estaban lidiando con los hijos o los sentaban con ellos, pues para quitarle la curiosidad al niño de qué estaban haciendo. En mi caso, pues muy agradecido, pero pues finalmente siempre es un tema importante, ¿no? Muy virgen y todavía habrá que hacerse muchas cosas más. Pues no me queda nada más que agradecer a nuestro invitado, maestro Hipólito. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y por Como compartir. no, doctor, muchísimas gracias a usted por la invitación y siempre atentos para poder ayudar a los compañeros y a todos los que nos están escuchando con
las dudas que nos surgen a todos con estas situaciones en concreto. Saludos a todos. ¿Algún dato que nos quisieras dejar para que la gente se ponga en contacto? Bueno, pues en primer lugar, me pueden localizar en LinkedIn con mi nombre, que es Hipólito Romero Reséndez. Y en segundo, pues comprar el libro, por favor, que usted nos acaba de comentar, por favor. Estemos ahí, ese que usted esté en sus manos. Y sobre todo, considerar que, vamos, hay cosas que están cambiando. Entonces, muy probablemente tenemos que apuntar para aprender. Entonces, todas estas series de situaciones que estamos viviendo, más las nuevas, nos van a provocar necesariamente cuestionarnos sobre lo que hemos estado haciendo y hacerlo de la mejor manera posible. Agradezco la oportunidad, doctor, y quedamos atentos. Al contrario, muchas gracias por participar y pues por el tiempo que se nos brindó. Y pues recordemos que el miércoles 12 seguimos en Facebook. Vamos a tocar el tema de la responsabilidad penal en materia fiscal, segunda parte. Y dentro de 8 días jueves, pues se va a hablar de los acuerdos mercantiles ante la pandemia. Y bueno, pues a todos los que están en casa, por favor, síganse cuidando. Si no es necesario que salgan, no salgan. Yo no sé si el contagio está muy fuerte o no. Pues para qué nos hacemos de otras cosas, ¿no? Mejor que estemos tranquilos, que duremos mucho. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy a través de esta transmisión, toda la gente que está en producción, que desde luego ya saldrá poco a poco ahorita los créditos. Y pues nuevamente, desearles que sigan pasando un resto de cierre de semana y un fin de semana genial. Y aquí nos vemos a la que sigue. Hasta luego.